Los autos eléctricos llevan circulando desde hace casi 2 siglos, pero los de la gasolina le tomaron la delantera. Ahora, desde los años 90 han resurgido con fuerza y en la historia de las cosas te contaré una pequeña historia sobre este antiguo y nuevo invento. El coche eléctrico no es un invento reciente, su origen se remonta a la década de los 30 del siglo XIX, mucho tiempo antes de que aparecieran los automóviles con motor de combustión en 1885. Su invención se la disputan varios ingenieros, pero todos parten de un mismo nombre, Michael Faraday. Este físico británico realizó una serie de investigaciones sobre el electromagnetismo que, en 1821, se concretaron en un antecedente en el motor eléctrico que fue la base para la creación de los primeros prototipos de vehículos movidos por electricidad. Pero, ¿quién inventó el coche eléctrico? No está claro. Para unos fue Ányos Jedlik, un ingeniero y sacerdote húngaro alrededor de 1828. Otros señalan la contribución del matrimonio estadounidense Davenport. Thomas y Emily desarrollaron en 1834 y patentaron en 1837 un prototipo de vehículo de pequeña escala equipado con un motor eléctrico alimentado por una batería. Por esa misma época, el inventor escocés Robert Anderson diseñó un carruaje dotado de dicho motor. Fuese quien fuese el primero, todos estos inventores se toparon con un mismo obstáculo: la autonomía. Las primeras baterías que se utilizaron eran muy pesadas y no se podían recargar. Por esta razón, hasta que no aparecieron las baterías recargables creadas en 1859 por Gaston Planté, no se puede hablar de coches eléctricos verdaderamente operativos, de vehículos capaces de competir en prestaciones con los que ya existían los de vapor, y aún así no daban para largos recorridos. Debido a las limitaciones en su autonomía y en la recarga de las baterías, los coches eléctricos se utilizaron sobre todo en las ciudades. Por eso, cuando a finales del siglo XIX los coches con motor de combustión entraron en escena, enseguida gozaron de gran aceptación. Los vehículos de gasolina eran sucios, ruidosos, propensos a averiarse y difíciles de arrancar porque había que girar una manivela. Sin embargo, su autonomía era mucho mayor. Debido a estas limitaciones, los coches eléctricos se utilizaron sobre todo en las ciudades. Sus principales clientes eran la aristocracia y la alta burguesía urbana. A finales del siglo XIX, el coche eléctrico empezó a emplearse también como taxi. En Londres, una de las primeras ciudades donde se implantaron, se les conocía como hummingbirds, colibríes, por el peculiar zumbido que emitían. Aunque parezca mentira, en 1910 la industria de los coches eléctricos dominaba el mercado. Sin embargo, los coches de gasolina empezaban poco a poco a ganar terreno, sobre todo en Estados Unidos. El abaratamiento del combustible, el mejoramiento de la red vial, con carreteras que cubrían cada vez mayores distancias y permitían circular a más velocidad, y las rápidas mejoras tecnológicas de los coches de gasolina, como la implantación del motor de arranque eléctrico, que eliminaba la incómoda manivela, hicieron cada vez más evidentes las limitaciones de los vehículos eléctricos. Ni siquiera las novedosas baterías de níquel-hierro desarrolladas por Thomas Edison, que proporcionaban más autonomía y potencia, fueron suficientes para competir con el motor de combustión. Cuando en 1908 Henry Ford produjo en cadena el popularísimo Ford T, el vehículo eléctrico perdió definitivamente la carrera. Ya no solo el combustible era más barato, también el coche. Desde ese momento, la agonía del coche eléctrico fue imparable. Se frenó su desarrollo tecnológico y a partir de los años 20 su producción disminuyó hasta casi desaparecer, salvo algunos intentos aislados, especialmente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial a causa de la escasez de petróleo. Hubo que esperar hasta la crisis del petróleo de la década de los 70 entre 1973 y 1979 para que se volviera a mirar el coche eléctrico con otros ojos. El interés por la electricidad como energía alternativa para el transporte se reavivó gracias a la toma de conciencia por parte de los países occidentales de la excesiva dependencia energética del exterior y del efecto contaminante de los combustibles fósiles. En ese sentido, uno de los mayores impulsos al desarrollo del coche eléctrico se produjo en California en los años 90. En 1990 se aprobó una ley que pretendía reducir el número de automóviles contaminantes que circulaban en ese estado. Sin embargo, las presiones de las compañías petroleras con publicidad negativa y compra de patentes de baterías para frenar su desarrollo hicieron que la iniciativa fracasara comercialmente y que la ley se derogara. Fue la segunda vez que se mató el coche eléctrico.
En los últimos años, los problemas económicos y ecológicos derivados del consumo de combustibles fósiles se ha agravado, lo que ha propiciado un nuevo impulso en la investigación de la automoción eléctrica, asociado a una mayor voluntad política. Seguramente el coche eléctrico no lo matarán por tercera vez. Hubo que esperar hasta 1881 para ver el que puede considerarse el primer coche eléctrico realmente funcional de la historia, concebido por el francés Gustave Trouvé. Se trataba de un vehículo de 3 ruedas equipado con un motor eléctrico de la compañía alemana Siemens, con 0.1 caballos de vapor de potencia y una velocidad de hasta 12 km por hora. Fue en Estados Unidos donde se desarrollaron dos de los modelos más fiables y populares, el de la William Morrison en 1890, con espacio para 6 pasajeros y capaz de circular a 23 km por hora, y el llamado Electrobat en 1894 del ingeniero Henry Morris y el químico Pedro Salom. Este vehículo, que aunque era muy pesado, tenía ruedas de acero y unas enormes baterías de plomo. Podía alcanzar hasta los 32 km por hora con una autonomía de unos 40 km por carga. Fue el primero en tener un cierto éxito comercial. Sus artífices fundaron la primera empresa dedicada a la comercialización de coches eléctricos en Estados Unidos, Morris y Salom, y fabricaron varias versiones mejoradas del Electrobat. El gran hito de la época radicó en la construcción en 1899 del Jamais Contente, un coche eléctrico con una carrocería de aleación ligera en forma de torpedo que, conducido por el piloto belga Camille Janatzi, consiguió superar por primera vez los 100 km por hora, o exactamente 105.882 km por hora. Ahora, trasladándonos a esta época actual y con la fundación en 2003 de la compañía Tesla Motors, que produjo los primeros vehículos eléctricos en serie, la incorporación de un gigante como Apple al negocio de la automoción eléctrica, el récord de ventas del Nissan Leaf con más de 100.000 unidades en 2014 o el creciente desarrollo de las infraestructuras de carga en las ciudades son síntomas inequívocos de que el coche eléctrico ha vuelto para quedarse.